Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos. A nombre de Idania Chirinos y de todo este equipo les doy la bienvenida. Las vías de comunicación están abiertas para usted a través de las cuentas de Twitter que ya conocen. @la tarde NTN 24, @NTN 24 y mi cuenta personal @Joely Ramírez. Comenzamos. Seguir hablando de Venezuela y sobre las preocupantes cifras de violencia en la nación petrolera. Según datos revelados durante la presentación del Plan País en materia de seguridad diseñado por la presidencia interina de Juan Guaidó, en 20 años de régimen chavista, escuche usted, se han presentado más de 333,000 muertes violentas. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, muchas de estas muertes han sido asesinatos y se producen cuando los venezolanos se resisten a las autoridades del Estado. Afirman que en lo corrido de 2019 los cuerpos policiales han asesinado a 15 personas diarias bajo el argumento de resistencia a la autoridad. A esta hora saludamos a Luis Izquiel, asesor de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. 333,000 muertes violentas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando del país más violento del mundo. Venezuela tiene hoy una tasa de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es 30 puntos superior al segundo país en el planeta, que es El Salvador, en este deshonroso ranking de homicidios en el mundo. Estamos hablando de que el año pasado, según el Observatorio Venezolano de Violencia, una ONG bastante reputada acá, que es la que se encarga de suplir la información que debería suministrar el gobierno nacional, o el régimen de Maduro en este caso, ocurrieron 23,000 homicidios en nuestro territorio, ¿no? 7,000 homicidios a mano de los propios cuerpos de seguridad del Estado en estas operaciones de exterminio, que en un primer término se denominaron OLP, Operación de Liberación del Pueblo, entre comillas, y que últimamente ejecuta esta operación de exterminio el FAES, que es el Grupo Especial de la Policía Nacional Bolivariana. ¿Y han vivido en paz en este periodo que es largo, desde el gobierno de Hugo Chávez hasta el actual periodo del madurismo? Disculpe, no le escuché bien la pregunta. ¿Me habla de si hubo algún periodo de paz? Sí, para el venezolano promedio, para el venezolano común, ¿había la sensación, la percepción de paz? No, desde el primer momento en que llegó el chavismo al poder comenzaron a aumentar todos los índices de violencia criminal. Para que tengamos una idea, el primer año de gobierno de Hugo Chávez, es decir, 1998, se cometieron en ese año, cuando ellos ganaron la elección, 4.550 homicidios. Ya al año siguiente, es decir, en 1999, el primer año de ejercicio completo del gobierno de Hugo Chávez, y esos homicidios pasaron a 6.000. En el segundo año pasaron a 8.000. Y así han ido ascendiendo paulatinamente hasta que llegamos a esta cifra dantesca de 23.000 homicidios el año pasado. Las causas de esto son múltiples. Una de ellas es la impunidad total, producto de que aquí secuestraron todas las instituciones de justicia. Está secuestrado el Tribunal Supremo de Justicia, está secuestrada la Fiscalía, el Ministerio Público, y otra de las razones fundamentales también ha sido la política de armamentista, la política armamentista que ejecutó Hugo Chávez y que continúa Maduro, de armar grupos paramilitares como esos que denominan colectivos, armar milicias bolivarianas, que no un componente que no está en la Constitución, pero no obstante a esto lo crearon igual, y un discurso violento desde Miraflores, de que acá todo el mundo debe tener un fusil. Bueno, entonces ahí tenemos las consecuencias. ¿Y cómo ha sido sostenible, a pesar de estos índices, a pesar de ir perdiendo independencia en los poderes, la revolución? Bueno, es que precisamente la pérdida de independencia es para sostener la revolución. A ellos no les importa que el Poder Judicial, el Ministerio Público, no persiga, no investigue, no procese, no sancione a los que asesinan, a los que secuestran, a los que roban en Venezuela, porque a ellos lo que les interesa es tener secuestradas esas instituciones del sistema de justicia para perseguir a la disidencia. Para eso sí son muy efectivas estas instituciones. La inseguridad ha creado, junto con la crisis económica gravísima, un gran descontento en el país. Hoy el régimen de Nicolás Maduro es rechazado por el 90% de los venezolanos, pero esto se sostiene sencillamente por un apoyo militar
y por esas pandillas de delincuentes que llaman colectivos, que están conectadas desde Miraflores. Hablemos de sin violencia, sin represión, sin armas, tal vez incluso sin el régimen madurista militar. ¿El régimen puede sostenerse? No, actualmente el único sostén de la dictadura de Nicolás Maduro son una parte de las Fuerzas Armadas, una cúpula de las Fuerzas Armadas, y estos grupos colectivos que ante la falta de confianza de Nicolás Maduro en las Fuerzas Armadas y en las policías, ha optado por fortalecer a estas bandas de delincuentes que se denominan colectivos, que son estos grupos que salen en las manifestaciones que realiza la oposición, salen con las caras tapadas, con capuchas, salen con armas largas, con motocicletas sin placas, y todo esto es amparado desde lo más alto del régimen, ¿no? ¿Y a qué atribuye a que haya grupos sociales, gente del común, que se preste a esta actividad delictiva contra los propios venezolanos, más allá de esa élite militar madurista? Bueno, algunos de ellos probablemente lo harán por temas de radicalismo ideológico, pero yo estoy convencido que el grueso de los que forman parte de estas pandillas lo hacen sencillamente por el motivo de lucro. Algunos están en las nóminas del régimen, en las nóminas de las instituciones, inclusive hasta en las propias policías. Policías uniformados se lo quitan, se ponen una capucha, salen en una motocicleta y se convierten mágicamente en colectivos. Además, estos colectivos tienen acá en Venezuela varios de los negocios ilícitos. Por ejemplo, la venta de comida regulada, que usted va a un supermercado y no la consigue, ¿no?, porque está a un precio bajo, subsidiado. Bueno, esa comida sale por los caminos negros y termina en las calles vendidas a 2, 3, 4 veces el precio que debería venderse. ¿Y quienes la venden? En muchas oportunidades son estos mismos grupos de colectivos que tienen una forma de financiamiento por allí. Así que al fin y al cabo, en resumidas cuentas, es una finalidad de lucro la que mueve a estos grupos de pandillas para sostener el régimen de Maduro. Ahora, hablemos de un supuesto en el que se llegara a un periodo de transición, de convocatoria a elecciones democráticas, que hubiera, yo sé que estoy hablando de una utopía, pero que hubiera independencia en los poderes en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué tanto puede influir estos índices de violencia, de hambre, de un corto desarrollo social y económico en los venezolanos para tener un candidato del madurismo frente a un candidato de oposición? ¿Qué tanto peso tendría? ¿La tiene ganada la oposición per se? Bueno, un gobierno de la oposición tendría, digamos, peligro en cuanto a la estabilidad del gobierno, producto de toda esta situación de los grupos paramilitares, la situación de delincuencia tremenda que hay en el país, pero eso precisamente fue lo que se abordó en el acto de ayer, donde estuvo el presidente encargado, Juan Guaidó, decenas de expertos en las distintas áreas de la seguridad ciudadana, presentándole al país un plan coherente para garantizar la gobernabilidad y comenzar la reversión, una vez que cese la usurpación del Ejecutivo Nacional, comenzar la reversión de estos índices de criminalidad y estos índices de violencia en general. Con respecto a estos grupos paramilitares hay que recordar, por ejemplo, lo que ocurrió en Panamá, con los batallones por la dignidad, que también eran unos grupos paramilitares que tenía Manuel Antonio Noriega allá. Una vez que cesó el financiamiento por parte del Estado, una vez que cesó la impunidad con la que actuaban, bueno, la operatividad de esos grupos desapareció prácticamente. Y yo creo que eso va a ocurrir acá cuando cese la usurpación y se acabe toda la impunidad que tienen estos grupos y el financiamiento que se hace desde el poder. Dudo que actúen ni siquiera cercanos a la realidad actual. Ahora, ya que mencionaba estas claves de la gobernabilidad, ¿nos podría compartir esta información que le han compartido al presidente interino Juan Guaidó respecto a esta gobernabilidad, sostenibilidad de la estructura del Estado venezolano como tal? Bueno, ayer hubo un acto histórico en la Universidad Católica, 3 de ellos, porque por primera vez en 20 años un presidente de la República se reúne con este grupo grande de expertos en las distintas áreas de la seguridad ciudadana para presentarle al país una ruta de esperanza de que sí es posible, de que al igual como lo hizo Colombia, que en los 90 tuvo unos índices de violencia criminal altísimos y luego paulatinamente los ha ido disminuyendo, al igual que lo está haciendo actualmente El Salvador, lo está haciendo Honduras, Venezuela también puede transitar este camino y digamos, facilitar las herramientas para que los venezolanos podamos vivir con tranquilidad, en paz, como se hace en otros países.
Le agradezco a Luis Izquiel, asesor de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Y la ciudad de Caracas lleva 2 días sin que funcione el internet de la empresa estatal de comunicaciones CanTV, la cual tiene 80% de la prestación de este servicio en todo el país. En otros estados la situación es peor. En algunas zonas tienen hasta 2 años sin siquiera línea telefónica. Los ciudadanos protestaron este viernes, pues aseguran que el agravamiento de la crisis de los servicios públicos en el país ya no es solo de electricidad y agua, sino también les ha impedido comunicarse con sus familiares y mantenerse informados. Temen un colapso total de este servicio. Luis Alejandro Laya, periodista en NTN24 en Caracas, tiene la información. Hola, buenas tardes. Más de 48 horas tiene la ciudad de Caracas sin el servicio de internet que presta exclusivamente la empresa CanTV, manejada por el Estado venezolano. En otros estados, como por ejemplo en el estado Zulia, el más afectado por las fallas de los servicios públicos en Venezuela, tienen hasta 2 años sin ningún tipo de conexión, ni telefónica ni de internet. La situación que viven los ciudadanos es realmente grave. Por ejemplo, del sector donde yo vivo, del estado Zulia, en la zona norte, ya hacía 2 años antes, ya no había ni conexiones, no habían cables porque todo eso se lo robaban, no había ni siquiera material para poderlo reponer. Así de crítica es la situación con las comunicaciones en el país. Ciudades enteras incomunicadas. Las fallas son agravadas por los constantes apagones. Bueno, imagínense que mi hermana tiene más de 13 horas ahorita tiene más de 13 horas sin electricidad. Y menos se va a poder comunicar. Nada. Esta situación afecta también a la capital, Caracas, donde los últimos 2 días no ha funcionado el servicio de internet y la señal telefónica local funciona por zonas. Lugares en Catia, la parte alta de La Vega o distintos lugares de Antímano no tienen ni siquiera conexión telefónica hace muchísimos meses, y a pesar de hacer el reclamo a CanTV, ellos se excusan que no hay conexión porque se robaron los cables y no tienen capacidad hoy de reponer. Como una empresa como CanTV, una empresa que debería ser la joya de la corona de las empresas públicas por la capacidad que tiene las telecomunicaciones de generar ingresos, pues hoy no tiene ni siquiera para reponer unos cuantos metros de fibra. Incluso en zonas populares como La Vega, al oeste de la capital, los ciudadanos estuvieron incomunicados por 10 días continuos y tenían que ir a casa de amigos al otro lado de la ciudad para poder reportarse con sus familiares en el extranjero. Vamos a la India, al Paraíso, alguna gente que tiene otra clase de conexión, entonces hablamos, mira, estamos bien, los hijos que están afuera desesperados, mamá aparece, no podemos hablar con ustedes, por favor, ¿dónde están? Auxilio, la estamos buscando, mire, eso es desesperante, amigo. Desde la empresa aseguran que las fallas son generadas por robos de equipos o sabotajes. También aseguran que no hay recursos para reponerlos. Como una ruptura de fibra óptica puede sencillamente dejar totalmente desconectado a un país. Esto nadie lo cree, esto nadie lo entiende. Denuncian que la verdadera razón del mal servicio es la corrupción y la ineficiencia que reina en la empresa. Se han invertido miles de millones de dólares en poder mejorar el sistema de fibra óptica y de interconectividad en nuestro país, y sin embargo hoy no vemos nada de eso materializado. Todo se ha ido a los bolsillos de unos pocos. Esta crisis ha afectado a los comerciantes y a los compradores. Los puntos de venta no funcionan, pues trabajan con líneas telefónicas. Esto ocurre en un país en donde el efectivo no se consigue. Si no tiene efectivo, no se puede comprar. Si no tiene efectivo no se puede comprar, porque los puntos, si no hay electricidad, no pasan. Y si muchos de los puntos están dañados. Las tarifas que pagan los ciudadanos son insignificantes. Ellos mismos explican que es imposible mantener un buen servicio de esta manera. Lo que exigen a esta empresa pública es que haya soluciones. Indican que deben dar respuesta, que no puede ser la excusa que no hay dinero para reparar las fallas que hoy se presentan. Esto sumado a los apagones que durante el mes de marzo han dejado por más de 15 días sin electricidad a Venezuela. Los ciudadanos indican que si no pueden dar respuestas, quienes hoy tienen el poder deben entregarlo. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN24, Luis Alejandro Laya. Gracias. Es España donde comenzó oficialmente la campaña electoral de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril. Serán 2 semanas en las que los candidatos van a recorrer todo el país para captar a nuevos votantes, pues según las encuestas, los indecisos podrían ser quienes inclinen la balanza hacia la izquierda o la derecha. Comenzó en España la campaña electoral para estas próximas elecciones generales del 28 de abril. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo hizo pidiendo el voto de los indecisos y de los que no piensan ir a votar, pues considera que hay un riesgo para el país si los partidos de derecha alcanzan la mayoría en el Congreso. Que han decidido no ir a votar, hay que decirles que tienen que ir a votar, que su voto cuenta, que su voto decide en una democracia. Mirad, lo que sí que es evidente es que si estas 3 derechas suman,
a partir del 28 de abril, la confrontación territorial está garantizada. De su parte, los partidos de oposición centraron sus discursos de inicio de campaña en la unidad del país, la igualdad y la migración irregular. Nosotros hemos dicho que en cuanto lleguemos al gobierno vamos a devolver la ley a Cataluña y a toda España. Creemos en nuestro Estado descentralizado, pero queremos reforzar la nación española. Vamos a tener un proyecto de igualdad. Da igual que vivas en un pueblo de 300 habitantes o en la capital de España. Tiene que haber votos que se llenen de pequeñas verdades, de verdades cotidianas, las verdades de la gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Abrimos las puertas de nuestra casa a quien queremos y cuando alguien llama a la puerta le preguntamos qué es lo que quiere, qué va a hacer, qué va a aportar, qué tiene en la cabeza, que es muy importante. Y si vemos que entra dando una patada en la puerta y pasando por encima de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, le echamos inmediatamente. Sin duda alguna serán 2 semanas intensas para los partidos políticos que buscarán captar el voto de los indecisos, que según el Centro de Investigaciones Sociológicas estaría en un 41.6%. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Noticia, la exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, quien denunció haber sido víctima de una detención arbitraria durante varios minutos, esto en el aeropuerto de Tegucigalpa, en Honduras. La aspirante a candidata presidencial, cuya inscripción fue anulada por el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco, denunció a través de redes sociales que los funcionarios la retuvieron y la sometieron a interrogatorios que calificó como ilegales. Aseguró que los funcionarios no se identificaron y le pidieron decir que ella decidió de manera voluntaria no ingresar al país. El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pidió este viernes una investigación para esclarecer esta situación. Noticia, el colapso de 2 edificios en Río de Janeiro, Brasil. Tras el derrumbe, habitantes de la zona y autoridades trabajan para buscar sobrevivientes, aunque se desconoce cuántas personas había dentro de los edificios. En el primer operativo, los bomberos recuperaron 2 cuerpos, pero se teme que las víctimas mortales sean muchas más. Por el momento, ciudadanos y residentes del lugar han reportado 17 personas como desaparecidas. En la zona, que permanece acordonada por el riesgo de un nuevo colapso, ya fue rescatada una persona con vida. El temporal que afectó el occidente de la ciudad durante esta semana habría causado esta tragedia. La información que me dieron es que mi tío fue trasladado al hospital, sin embargo ya estaba sin vida y la menor quedó sola en ese lugar. Escuché como si hubiera sido una explosión y todo esto ocurrió por allá, y después de todo esto solo salí a ver qué había sucedido. Noticia, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien se pronunció sobre el proceso judicial que adelanta el Ministerio Público contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. El jefe de Estado expresó su respeto irrestricto a la independencia de poderes en su país. Además, señaló que en ocasiones considera el uso de la prisión preventiva como excesivo, pero espera que las investigaciones sigan su curso bajo los principios de imparcialidad, legalidad y transparencia, garantizando al expresidente el derecho al debido proceso. Este fue el primer pronunciamiento de Vizcarra desde que Kuczynski fue detenido durante 10 días, mientras se investiga un presunto lavado de dinero vinculado con el caso de corrupción Odebrecht. Noticia, México, donde ya se ha designado el mando de la nueva Guardia Nacional. Se trata del general del Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en la cúpula de esta institución también estará otro militar y un marino en proceso de retiro, así como un policía federal en activo con una amplia formación. La decisión ha generado malestar en sectores políticos, pues tras la reforma constitucional se estableció que el organismo tendría un carácter civil y los militares solo participarían en ella durante 5 años. Acompaña a esta hora Juan Ibarro, analista especializado en temas de militares. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Al contrario, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. ¿Es una guardia civil que siempre sí es militar? No, es una guardia civil que básicamente y en una primera etapa va a estar conformada por policía militar, policía naval y policía federal. Evidentemente esto podría generarle o producir un carácter militar. Sin embargo, la realidad que está viviendo México hace que no se cuenten con los elementos civiles suficientes para poder hacerle frente a esta necesidad de seguridad interior que tiene México. Por lo tanto, comienza con estos 3 cuerpos de policía militar, policía naval y policía federal, pero lo que se busca en su conformación
es la selección y el reclutamiento de 20,000 hombres y mujeres que pertenezcan a la primera generación de guardias nacionales, los cuales ya en ese momento son civiles. Ahora, es importante entender que aún ya a pesar de la presentación del nuevo comandante de esta Guardia Nacional, así como de esta coordinación operativa que va a tener tanto como el general Xicotenca como con el almirante García Chávez y la comisaria Trujillo, no tienen un carácter laboral militar. Es decir, no están violando ninguna ley. ¿Y esto por qué? Porque ayer solamente fue una presentación de quiénes serán estos mandos. No es una designación oficial. Todavía no están trabajando en ese puesto. Ahora, que el mando de una guardia civil recaiga en un militar, ¿qué significa, por ejemplo, para el respeto a los derechos humanos, para decisiones que va a tomar en algún momento la cabeza de esta cúpula, que es un militar? Porque al final va a partir de su experiencia, de su trayectoria, de su capacitación como militar en labores de sociedad y de policía civil. Es bien importante lo que mencionas porque al final de cuentas el responsable directo de la Guardia Nacional es el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que tiene México, el doctor Alfonso Durazo, y esto debe de calmar y de ser una realidad que en México se debe de tomar bien. Alfonso Durazo es un hombre de probadas competencias, de mucha experiencia en el sector de seguridad, y va a ser quien va a ser el jefe del comandante de esta Guardia Nacional. Ahora, hay otro punto importante a entender, y sucede en el caso de Francia, sucede en el caso de España, de Italia, de Chile, donde tienen gendarmerías o guardias nacionales, guardias civiles, que tienen una administración civil, pero tienen una tutela militar. Es decir, la disciplina que se debe de imponer a un cuerpo armado permanente, como va a ser la Guardia Civil, debe de tener una disciplina militar, porque hasta donde yo conozco, no hay una que sea mucho más efectiva para los efectos que necesita esta Guardia Nacional. Poca gente sabe, en el mundo evidentemente, en México poca gente sabe, que la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, los soldados de tierra y aire de este país, México, son los primeros en haber creado una escuela de derechos humanos en este país. Los militares en México, y te voy a dar una estadística que creo que es muy importante para tu auditorio, han sido sujetos de mucha crítica, de mucho señalamiento, en función de la violación de los derechos humanos. Pero pongo un ejemplo estadístico que lo pueden encontrar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. En 10 años se presentaron más de 130,000 denuncias por violaciones a los derechos humanos, se supone cometidas por militares. De estas 130,000 denuncias, esta comisión solamente hizo recomendación para 127, no 127,000, 127, lo cual nos deja en un 0.6% o por ahí está, de violaciones de derechos humanos por parte de militares, que si esto lo comparamos con los millones de operaciones que han hecho las Fuerzas Armadas mexicanas para enfrentar a la delincuencia en los últimos 10 años, pues nos lleva a un nivel muy bajo de violación de derechos humanos, ni siquiera comparable con otros ejércitos. Es decir, aquí lo importante es entender que quien viola los derechos humanos en México no son las Fuerzas Armadas. Quienes violan los derechos humanos en México son los criminales. Me parece súper interesante este 1%. ¿No hay ningún vacío respecto a la cifra negra, es decir, que se denuncien menos de los delitos o violaciones a derechos humanos que se llegan a cometer? No, porque esta es una cifra oficial. Es decir, si no creemos los mexicanos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo autónomo, no es ni siquiera designado por el presidente, es un organismo que el presidente de esta comisión lo designan los congresos. Entonces, si como mexicanos no podemos ya ni siquiera creer en este organismo, que es muy respetable, que es un gran avance en un proceso hasta del derecho humano internacional que México promueve, pues no sé de dónde tendríamos que sacar las cifras. Existe siempre una detracción a lo que es lo militar. Nada más habrá que entender que en México las Fuerzas Armadas desde los últimos 100 años, lo único que le han producido a los mexicanos han sido beneficios. Porque se insiste mucho en que la seguridad pública de este país está militarizada, pero cuando existe la ayuda de los militares, ya sea de tierra, de aire o de mar, para ayudar a la población en casos de desastre, no se habla de la militarización de la protección civil.
Los militares en México hacen grandes campañas de salud, reforestación, alfabetización, de ayuda a la sociedad, porque esa es su misión principal del Ejército y de la Armada de México en este país. Entonces, no hay una violación, no hay una contradicción en el hecho de que en esta primera etapa sean militares en retiro, lo cual les da un estatus laboral de civiles, los que estén al frente de esto. No se viola la ley de esta manera, y si se llegara a poder accesar a una encuesta masiva verdadera en México, donde se le pregunte a la gente quién prefiere que los proteja, yo te puedo asegurar, por las estadísticas que tiene y por las encuestas que tiene México, que van a pedir que sean los militares quienes los cuiden. Te pongo un ejemplo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México, el INEGI. En México, la institución de mayor nivel de confianza es el Instituto Armado, es decir, son las Fuerzas Armadas por sobre instituciones como la Iglesia, como la familia, como las universidades. Entonces ahí hay un doble discurso que creo que no es correcto. Al final de cuentas, los mexicanos saben que quienes los protegen son las Fuerzas Armadas. Ahora, la ONU se había pronunciado respecto a la creación de la Guardia Nacional, había puesto algunas claves para proteger los derechos humanos de los mexicanos. En este momento que ya estamos en esta parte de la ejecución, de la conformación, ¿cuáles serían las claves que tú como analista desde México observas que sí se debe de poner atención a partir de este momento? Yo creo que la primera es que si una institución se llega a politizar, una institución que debe de servir a la seguridad interior o seguridad pública de un país se politiza, es decir, que no sea una institución de Estado, puedes tener, como bien dices, unos focos, unas luces de alerta en donde podrían cometerse excesos. Si no se tiene una ley orgánica para esta Guardia Nacional, que por supuesto la va a tener, que sea clara en función de cómo se debe castigar a un elemento de la Guardia que viole derechos humanos, que abuse su autoridad, que no utilice un uso legal de fuerza y de violencia. Recordemos que el único que puede tener ese uso legal de la fuerza y de la violencia es un Estado, y en este caso México lo tiene, es un derecho legal. Sin embargo, y es importante lo que mencionas de la comisión, sobre todo de la Alta Comisión para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es el hecho de que, en primer lugar, muchas representantes de esta alta comisión vienen a México específicamente con las Fuerzas Armadas a compartir cursos, a compartir experiencias. Michelle Bachelet se llevó a principios de esta semana de este país información de lo que hacen las Fuerzas Armadas para adoctrinar a sus elementos en materia de derechos humanos y en materia de derecho humano internacional. México participa en una gran cantidad de foros internacionales. Propiamente las Fuerzas Armadas participan en una gran cantidad de foros internacionales que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. Ok, ahora, hay una estadística de 90% de los delitos que se cometen en México son del fuero común, no del federal. Pero quisiera planteártelo de esta manera. Parece que el narcotráfico y el crimen organizado no son temas que hayan podido enfrentarse en secciones anteriores, no sé si por la corrupción, por la infiltración de criminales en el gobierno, la virulencia y el poder de los cárteles de la droga. En este momento, el gobierno de López Obrador se está quedando corto para enfrentar a cárteles, al narcotráfico, y solamente a través de una Guardia Nacional puede hacerlo, ¿o por qué se crea este organismo? No, lo que necesita México, insisto, y esto es importante, la función de las Fuerzas Armadas no es vigilar la seguridad pública de un país o de un municipio, es decir, un condado, un estado. La función de las Fuerzas Armadas es proteger la seguridad exterior, proteger la seguridad interior y poder proteger a la población cuando tenga un caso de desastre, ya sea natural o provocado por el hombre. Luego entonces se necesita una respuesta federal efectiva que pueda coordinarse con policías y con autoridades locales, es decir, municipios y estados, para que en conjunto se le pueda dar solución a problemas de seguridad pública que se convierten en problemas de seguridad interior. La seguridad interior es cuando está rebasada la seguridad pública. Lo que se está haciendo a partir de la administración del presidente López Obrador, de alguna manera es lo mismo que se venía haciendo antes, es decir, tener presencia militar en las calles, tener presencia de la Policía Federal en las calles, pero el cambio que
que se presenta ahora o a partir de que quede integrada la Guardia Nacional. Recordemos que no está integrada, solamente está en el papel, ya es constitucional, pero está en el papel. Es que en el momento en que esté integrada, debe de servir para coordinarse con otras autoridades y que esta Guardia Nacional haga esas funciones de seguridad interior. Entonces, van a atacar con esto o van a enfrentar con esto delitos que tengan que ver con el fuero federal como delincuencia organizada, pero también delitos que tienen que ver con el fuero común, que como bien lo mencionas, es lo que tiene en un clima de violencia a este país. De hecho, ya que mencionabas a Michelle Bachelet, a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ella decía en este discurso, cuando fue a México, en su discurso de despedida, que le sorprendían las cifras de violencia en México y decía que México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra. Entonces, ¿qué sí se le puede pedir al gobierno de López Obrador? Porque apenas va empezando, como tú decías, se está conformando apenas la Guardia Nacional, ya está de manera constitucional, pero todavía no puede ofrecer resultados. ¿Qué se le puede pedir al gobierno de López Obrador? Porque incluso había un reclamo hoy de la prensa en la que decía López Obrador que estos índices de delincuencia han bajado en 20% y la prensa era incisiva y decía, ¿por qué oculta esta información si el primer trimestre del 2019 ha sido el más violento en la historia reciente de México? ¿Qué sí se le puede pedir? Lo que se le puede pedir es que genere la voluntad para que todos los actores del Estado mexicano que tienen la responsabilidad de proteger y de cuidar a los ciudadanos lo hagan. A ver, esto es muy importante. En la realidad, no solamente quedan un presidente, y no por esto estoy haciendo una defensa a López Obrador, soy un crítico de él. Sin embargo, no puede quedar solamente en un presidente, no puede quedar solamente en una Guardia Nacional o en Fuerzas Armadas. Y explico por qué. ¿Cuántas veces en este país las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, han recuperado espacios que están en manos de la delincuencia porque los recuperan? Se los devuelven a las autoridades civiles y al poco tiempo, meses quizá, pocos meses, se vuelven a perder estos espacios. Es por eso que también las estadísticas y los índices de crimen y muerte en México son, yo creo que debatibles, porque cada quien tiene sus estadísticas. Ahora, es importante entender a lo que comentabas de Michelle Bachelet, que en este país no es el Estado mexicano quien está matando personas, o no es el Estado mexicano quien está provocando esos niveles de muerte. Desafortunadamente, las estrategias hechas en otros años no han logrado fortificar, por ejemplo, corporaciones policíacas de un primer y un segundo nivel, es decir, estados y municipios, número uno. Número dos, tampoco se ha logrado hacer más sólido el tejido social de este país, que verdaderamente se ha olvidado. Un tema de educación, un tema de cultura, un tema de desarrollo social que no ve la gente y que no le llega. Por eso creo que es muy importante entender que ahora es un esfuerzo de todos, no solamente de una Guardia Nacional y no solamente de un presidente. Si no se hace así, que es lo que hay que pedirle al presidente, exigirle al presidente que genere las condiciones para que haya la voluntad de todas las partes para que se pueda lograr. Le agradezco, Juan Ibarrola, analista especializado en temas militares. Gracias por esta explicación para el Auditorio de las Américas. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Hasta luego. Vamos a hacer la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter. Las tiene en su pantalla, @NTN24, @NTN24B. Mi cuenta personal, @Yoeli Ramírez. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN24. Vamos con más información del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Presentó sus previsiones económicas para la región, el empeoramiento de las previsiones para México y Brasil. Las dos grandes economías de Latinoamérica y la profundización de la crisis venezolana van a frenar el desarrollo de la región. El reporte con nuestra periodista Carolina Valladares. Muy buena tarde, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya se conocen cuáles van a ser esos datos de crecimiento para el hemisferio occidental para este año 2019. Y aunque los datos son positivos relativamente, porque la región va a crecer en un 1.4%, el dato negativo es que va a crecer menos de lo esperado a inicios de este año. En concreto, el crecimiento va a ser de un 0.6% menos de lo que se había vaticinado. Las razones, como mencionabais, es que tanto México como Brasil van a crecer
crecer también menos de lo esperado y también va a ser por el impacto del crecimiento negativo, en este caso de Venezuela. Empecemos por Venezuela. Es un caso particular, importante, porque va a descender el crecimiento. De hecho, se va a colapsar porque va a caer en un 25%. Este dato, además, hay que ponerlo en contexto porque la caída acumulada en los últimos 6 años, es decir, desde el año 2013, es ya de un 60%, un dato que importa y un dato que dicen los expertos que está derivado por la crisis económica del país, pero también la crisis social y humanitaria por tantos millones de personas que se están yendo ahora mismo de Venezuela. Y en relación precisamente a la migración, a tantos millones de personas que migran tanto a Colombia como a Brasil, hay quienes se preguntan cuál es el impacto que esta migración va a tener precisamente en las cifras de crecimiento de países como Colombia, que para el próximo año se vaticina sea de un 3.5%. Mira, nosotros creemos que el efecto contagio desde el punto de vista económico de la crisis en Venezuela sobre los países vecinos y el resto de la región ya se dio. Un canal muy importante a través del cual se da este contagio es la disminución de importaciones, digamos, que Venezuela hace de estos países. Ya estos países no exportan a Venezuela, estos países ya no invierten en Venezuela, estos países ya no llevan a cabo actividad económica con Venezuela. Entonces, en ese sentido, que es un canal muy importante de contagio, no está operando en este momento. Tampoco el canal financiero. ¿Por qué? Porque la deuda venezolana, casi toda ella ya está en default hace varios meses. Entonces, otro canal tradicional, que es cuando un país entra en un problema de deuda, los inversionistas empiezan a dudar sobre la capacidad de pago de países similares o vecinos, etcétera, tampoco se va a dar porque ese proceso ya lleva mucho tiempo de haber ocurrido. Yo diría que el principal canal a través del cual la situación en Venezuela está contaminando al resto de la región es la migración. A través de la migración también se pueden trasladar problemas de salud pública y también eventualmente problemas de violencia, ¿no? En la medida que la situación de seguridad en Venezuela sigue deteriorándose y es un país con una alta concentración de armas, de actividad delictiva, etcétera, es probable que parte de esta actividad delictiva luego se lleve a cabo en las fronteras y puede tener cierta contaminación. Desde el punto de vista del impacto macroeconómico de estos efectos, yo diría un impacto macroeconómico importante es obviamente a través de la migración y los problemas de salud pública, las necesidades, digamos, de apoyo por el lado del presupuesto a tener una cierta red de apoyo en salud, en proporcionar condiciones básicas de alimentación, etcétera, a la población que está migrando. En el país donde este efecto es más pronunciado es en el caso de Colombia, donde se está diciendo que esta presión sobre el presupuesto será como de medio punto del PIB. Y otro país que también está siendo impactado por la ola migratoria de venezolanos es Brasil. En este caso, la economía brasileña va a crecer, un dato positivo, en un 2.1%, pero el mismo caso que en otros países. Este aumento va a ser menor del esperado a principios de año, en concreto de un menos 0.4%. Vamos ahora a hablar de México, otro caso similar al brasileño en el que tiene un impacto muy importante la caída de la previsión de México en el cómputo global, porque se esperaba que el crecimiento fuera de un 2.1%, pues bien, este crecimiento se va a quedar al final en un 1.6%. ¿Por qué este caso de México? Dos son las causas según los expertos. Primero, es por las políticas públicas en el país. Hay incertidumbre en relación a las políticas que va a implementar económicas, en su mayoría el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. Y luego también otro factor importante es el impacto que tienen las tensiones en las negociaciones en el Tratado de Libre Comercio entre México y América del Norte. ¿En qué se va a quedar todo esto? Pues bien, esto impacta en los datos de crecimiento del país. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Adelante. Gracias, Carolina. Y el Consejo de Seguridad de la ONU llamó la atención del gobierno de Colombia con el objetivo de urgir el trámite definitivo de la ley estatutaria que sustenta la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta es la principal observación hecha por el ente rector de Naciones Unidas durante la evaluación que se hizo hoy a la fase de implementación de los acuerdos establecidos con la guerrilla de las FARC. Alejandro Rincón, periodista en NTN 24 en Nueva York, tiene la información.
Hola, feliz tarde de viernes para todos. En la mañana de hoy, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hizo una nueva evaluación a la implementación de los acuerdos de paz establecidos con las FARC. Hubo dos argumentos comunes en las intervenciones entregadas por los integrantes del ente rector de este organismo internacional. Por una parte, se hizo un llamado de atención al Congreso colombiano, de forma tal que concluya el debate y trámite de la ley estatutaria que da vida a la Jurisdicción Especial para la Paz, estancada actualmente en el legislativo colombiano. Adicionalmente, se reafirmó la preocupación del ente rector de Naciones Unidas por la muerte de líderes civiles en territorio colombiano. Estos fueron algunos de los términos y declaraciones que entregaron durante esta evaluación al proceso de paz en Colombia. El asesinato de líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos y excombatientes de las FARC continúa siendo una gran preocupación. El despliegue de la milicia colombiana y la policía cerca de las áreas territoriales ha sido y es crítico. El secretario general ha hecho un llamado para acciones y asegurar que la ley estatutaria que consiste con el acuerdo de paz se tome lo más pronto posible. Tras la sesión tuvimos la oportunidad de consultar directamente al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, enviado directamente por la administración de Iván Duque, con el objetivo de responder a las inquietudes planteadas hoy por el Consejo. Este fue el mensaje que Colombia trajo al ente rector de Naciones Unidas. Lo que el presidente Duque ha buscado es certidumbre institucional, más certezas institucionales. Todo el esfuerzo del gobierno lo que apunta es a que haya más certeza, más certidumbre y por lo tanto más sostenibilidad del acuerdo. Pero si se miran las propuestas con todo detalle, son convenientes. Es bueno que los delitos sexuales contra niños, contra adolescentes, pues no hagan parte de la Jurisdicción Especial para la Paz hacia el futuro, sino de la jurisdicción ordinaria. Y naturalmente es bueno que haya una línea clara con respecto a la fecha de comisión del delito y sus impactos. No hay ninguna razón para aceptar que delitos cometidos después de la firma del acuerdo caigan bajo la jurisdicción especial, sino que debe buscarse que sean analizados, tratados, investigados y juzgados por la jurisdicción ordinaria. Esta nueva evaluación a la implementación de los acuerdos de paz en territorio colombiano también concluye con un llamado de atención adicional al Palacio de Nariño, acelerar el desembolso de recursos y activación de los planes productivos para los excombatientes de las FARC. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Y una curiosa imagen dejó el ciclón bomba que azotó Minnesota. Los fuertes vientos del fenómeno derribaron a este policía que intentaba redirigir el tráfico luego de que un camión quedó atrapado en una zanja después de la tormenta de nieve. El video fue publicado en las redes sociales por la patrulla estatal. Según el reporte, el uniformado no resultó herido, pero lo que le sucedió es utilizado como un mensaje de alerta ante las difíciles condiciones climáticas en el estado. Y la imagen de la niña migrante que lloraba en la frontera entre México y Estados Unidos mientras un oficial de la patrulla fronteriza requisa a su madre se convirtió en la ganadora del World Press Photo a la fotografía del año. El jurado de la edición número 62 de estos galardones consideró que esta imagen, tomada por el periodista estadounidense John Moore, como la foto de prensa mundial del año y celebró que haya representado una protesta pública por la polémica práctica impulsada por la administración de Donald Trump de separar a los menores inmigrantes de sus padres, algo que no llegó a ocurrir a la protagonista de la foto de Moore, la niña Yanela Rodríguez, que viajaba con su madre Sandra. Moore capturó la fotografía la noche del 12 de junio de 2018 al sur de Texas, en una zona conocida como el Valle del Río Grande. Bienvenida a esta segunda parte del programa a la tarde. Ya saben que pueden seguirnos a través de las cuentas de Twitter y de Instagram. Por supuesto, vamos a seguir con más información. Diferentes reacciones se han generado en Venezuela luego de que el régimen de Nicolás Maduro acusara a la oposición de estar detrás de un nuevo plan para desestabilizar al país. Los diputados a la Asamblea Nacional aseguran que el madurismo pretende esconder su incapacidad a través de falsos positivos. Oliver Fernández, periodista en NTN24 en Caracas, tiene el informe. Diputados a la Asamblea Nacional han calificado esta acusación como un nuevo invento del régimen de Nicolás Maduro para tratar de esconder la crisis que ha sido provocada desde la propia revolución bolivariana. Cuando uno va avanzando, y se lo digo a quienes nos escuchan y nos ven, estamos avanzando. Que tengan que recurrir a la novela, que tengan que recurrir a la persecución,
Que tengan que usar a paramilitares, no le llamemos colectivos, llamémosle lo que son, paramilitares, es la mejor demostración de que solo les queda el núcleo, de que han perdido toda fuerza y todo margen de maniobra. Pero quieren llenarnos de desesperanza, quieren que dudemos, quieren que sintamos que no vamos por el camino correcto. Desde el Parlamento venezolano señalan al madurismo como los verdaderos responsables de construir una gran red para destruir a la nación. La gran verdad es que la red 4.0, 2.0 real y de bancos que se montó en este país para saquear a la nación no la tiene la oposición. Y se ha venido demostrando en los últimos años y se viene demostrando cada vez que una persona no come, cada vez que una persona come de la basura, cada vez que hay un apagón en Venezuela, ahí es donde está la evidencia de la enorme red de corrupción, de lavado, de tráfico de influencia y de lavado de capitales que se ha dado en Venezuela en los últimos 20 años y precisamente no es la oposición quien ha participado en ello. Durante esta semana, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para discutir la crisis que se vive en Venezuela. Además, la Organización de Estados Americanos reconoció a Gustavo Tarre como embajador de esa organización, funcionario que fue designado por el Parlamento que dirige Juan Guaidó. Reconociendo así abiertamente que en Venezuela se violan los derechos humanos y se violan flagrantemente por quienes ya sabemos, por quienes sencillamente han querido usurpar el poder, pero al mismo tiempo hostigar y embatir al pueblo venezolano a una situación de crisis inminente, a una situación inédita donde nunca antes el colapso de servicios públicos había ido tan en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos. Aún así tenemos respuesta de ese lado de la comunidad internacional. En cuanto a la ayuda humanitaria, en 2 semanas se podrían ver los resultados de su entrada a Venezuela. Y ahora lo que nos corresponde a nosotros es pasar a una tarea de evolución de etapa. ¿Y qué es eso? 1, garantizar que la prioridad sea la prioridad real, que no haya interferencia política a dónde debe llegar esto. 2, que el beneficiario de última milla, aquel que debe recibir, sepa que va a tener todo un cuerpo humano de voluntarios alrededor de su protección. ¿Qué viene? Vienen medicinas, vienen plantas eléctricas, vienen purificadores de agua, fundamentalmente herramientas para la atención en la salud. Mientras tanto, hay gran expectativa en el país sobre la posible visita de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y también sobre la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, a la ciudad de Cúcuta, frontera colombo-venezolana. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Vamos a retomar la noticia con la que iniciamos el programa a la tarde. Fue detenido en España el exgeneral venezolano Hugo Carvajal, quien se desempeñó como jefe de inteligencia militar durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. La detención se dio por una petición de Estados Unidos que lo requiere en extradición por delitos de narcotráfico. En Madrid, Marcelo Moncayo con la información. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde. Este viernes la Policía Nacional Española detuvo al general venezolano Hugo Carvajal, quien es requerido por las autoridades estadounidenses por supuesto narcotráfico. Carvajal fue uno de los primeros militares influyentes que reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La información fue confirmada por el periodista venezolano Nelson Bocaranda. Esta mañana a las 8:30 les informé detención del mayor general Hugo Carvajal en España, en Madrid, por parte de la Guardia Civil y la Gendarmería ante petición de Estados Unidos por un viejo indictment en su contra. Gobierno español lo confirmó hace una hora. Espera ser llevado hoy o mañana a Estados Unidos. Antes de la tarde, Carvajal deberá ahora enfrentar un proceso en España que podría terminar con su extradición a lo de Estados Unidos, luego de que la Audiencia Nacional lo autorice y sea ratificado por el Consejo de Ministros. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. A esta hora nos acompaña Maybord Petit, periodista de investigación, especialista en política venezolana y latinoamericana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Sí, muy buenas tardes. Un gran saludo desde la ciudad de Washington, D.C. ¿Qué significa la detención de Hugo Carvajal? Bueno, para el mundo del narcotráfico y la justicia norteamericana creo que es un avance significativo. Hay que destacar que el general Carvajal tiene 2 expedientes en los Estados Unidos, uno en la Corte del Distrito Este de la ciudad de Nueva York y otro en la Corte del Distrito Sur del estado de la Florida, ambos por narcotráfico y también por relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Esto pues es un elemento que avanza en todo lo que es la parte de la lucha contra el narcotráfico. Pero también es un elemento importante y hay que verlo desde el punto interno en Venezuela. Hay que recordar que Hugo Carvajal se había declarado en contra de Nicolás Maduro y había dado apoyo a Juan Guaidó.
En las Fuerzas Armadas había opiniones a favor y en contra, puesto que el asunto de la vinculación del general Carvajal con el narcotráfico hacía que frenara algunas opiniones al respecto. Pero este hombre tiene muchísima información sobre el régimen que muy probablemente la justicia norteamericana va a aprovechar, justamente porque sabemos que existen una serie de investigaciones federales que conllevan a la acusación de varios miembros del régimen de Nicolás Maduro, y la información que posee Carvajal pues muy probablemente vaya a ser de gran utilidad para la alimentación de esas acusaciones federales futuras. Ahora, él había sido detenido ya en una ocasión y hasta donde entiendo, por eso necesitamos de tu experiencia, él había sido apoyado por el régimen de Nicolás Maduro, había logrado rescatarlo, pero en este momento que el general había reconocido a Juan Guaidó ya como presidente interino, es que se registra esta noticia. Quiere decir que en algún momento el general puede testificar, puede ser clave como un testigo en contra de las cabezas de la cúpula de Nicolás Maduro? Sí, ciertamente. La información que posee, a pesar de que se inicia, porque hay que recordar que él fue jefe de inteligencia durante el gobierno de Hugo Chávez, también mantuvo sus contactos y su base de datos extraordinaria en relación a todos los miembros del régimen, lo que quiere decir que esta información es valiosa. Importante aclarar, puesto que he consultado varias de las fuentes, y el general, hasta que se produjo su detención, no había logrado ningún acuerdo concreto de negociación, porque habían algunos elementos que no habían sido aceptados por los fiscales. Lo que quiere decir que dentro de este proceso que se va a dar, que muy probablemente lleve algún tiempo, está previsto pues que el general, entre otras cosas, acepte o no la culpabilidad en los cargos que la justicia norteamericana tiene en su contra, y adicionalmente a ello que provea de información que seguramente, como te digo, es muy importante, y que la fiscalía la acepte como tal para poder inclusive testificar en contra de algún miembro del régimen de Nicolás Maduro que vaya a juicio en los Estados Unidos. ¿Alguno de esos miembros del régimen de Nicolás Maduro que están vinculados a los cárteles del narcotráfico? Se me viene a la mente el cártel de los Soles, pero también a su vinculación con la ex guerrilla, ahora partido político de la FARC aquí en Colombia. Quiere decir que esa es la línea hacia donde podría dirigirse esta noticia, es decir, que veamos testimonios, información valiosa de estos puntos claves del madurismo que están vinculados con el narcotráfico y las FARC. Sí, ciertamente. Vale recordar que no solamente son el cartel de los Soles o alguna otra organización interna de Venezuela, y con las organizaciones disidentes de la FARC y las mismas FARC, sino también que se ha venido discutiendo en varios juicios que he tenido la oportunidad de cubrir la vinculación de miembros del régimen con otros carteles, como el cartel de Sinaloa, por ejemplo, o el cartel de los Zetas, entre otros. Podemos destacar el caso, por ejemplo, de Tarek El Aissami, que era hasta hace muy poco vicepresidente de Venezuela y hoy en día ocupa una vicepresidencia en el área económica, y que ha estado al frente de las negociaciones que se han hecho en el Medio Oriente. Este señor está acusado no solamente de narcotráfico, sino también de tener relaciones con grupos terroristas como el Hezbollah o Hamas, entre otros. Meibor, quisiera que nos ayudaras a entender la profundidad del impacto que tiene que un exmiembro del chavismo, como lo es el general Hugo Carvajal, haya reconocido a Juan Guaidó y le diera la espalda con las palabras que escuchábamos hace unos momentos a Nicolás Maduro. Quiere decir que aún la cúpula más dura del chavismo puede resquebrajarse y llegar hasta estos extremos de incluso declarar en contra del madurismo o del chavismo, y así en todo caso puede lograrse sacar a Nicolás Maduro y a su banda del poder. Bueno, aquí yo creo que hay un elemento importante de oportunismo. El presidente interino Juan Guaidó propuso una amnistía para aquellos militares que pasaran del régimen a su mando, y él lo aprovechó y posteriormente empezó ese proceso. Importante destacar que las negociaciones en relación a los cargos de narcotráfico con los Estados Unidos
y Hugo Carvajal ya habían iniciado antes de la aparición misma de Juan Guaidó. Él había establecido contactos con abogados en los Estados Unidos para conversar con fiscales al respecto. Internamente, ciertamente sí, cuando empieza a tratarse de resquebrajar la unidad que existe cívico-militar y que es el único soporte real que tiene el régimen en estos momentos, que un general que haya pertenecido al chavismo haya hecho esas declaraciones como las hizo en contra del régimen y que posteriormente haya hecho acusaciones muy, pero muy específicas sobre miembros de la cúpula política venezolana, pues sin duda alguna esto permitió que haya un movimiento dentro de los militares. Claro está, esto también hay que tomarlo en cuenta, puesto que la detención de Hugo Carvajal muy probablemente haya sido una advertencia para los otros militares que son del régimen o que han abandonado el régimen, pero que tienen cuentas pendientes en materia de narcotráfico o también de violación de derechos humanos a nivel internacional, pero específicamente en las Cortes de los Estados Unidos. Quisiera entender, la captura del general Hugo Carvajal no es tanto una labor, los resultados de una labor de inteligencia, en este caso del gobierno español, de la petición del gobierno de Estados Unidos, sino el resultado de este ofrecimiento que hace Guaidó de darles amnistía a los militares de alto rango como el general, que comiencen a cooperar. ¿Puede ser ese el resultado? No, yo creo que la decisión y el ofrecimiento que hizo el presidente interino Juan Guaidó para los militares que cruzaran el bando era única y exclusivamente a nivel de Venezuela. Como podrás entender, decisiones internas de un país no vinculan con los procedimientos jurídicos federales que hay en los Estados Unidos, por ejemplo, o en cualquier otro país. La justicia criminal marcha de una manera independiente en los Estados Unidos. Creo que la decisión de asumir este ofrecimiento de amnistía por parte de Juan Guaidó solamente se limita a territorio venezolano, y el caso de esas negociaciones y del interés que pueda haber en estos momentos por parte de la justicia norteamericana de aprovechar la información que dice poseer, es otro elemento que, si bien va a presionar al gobierno, no significa que esté dentro de las negociaciones que se estaban haciendo en el caso venezolano. Él solamente ofreció el apoyo a Juan Guaidó cuando prometió una amnistía para los militares que se pasaran a su bando. Ahora, se supone que Hugo Carvajal puede ser extraditado entre hoy y mañana, hasta donde entiendo. ¿Cuál es el futuro que le espera al general? No sabemos exactamente si va a ser hoy o mañana, porque por lo general las extradiciones se llevan un poquito más de tiempo, pero todo lo que se nos ha informado es que él va a ser presentado ante un juez como corresponde, un juez federal en los Estados Unidos, y todo parece indicar que va a ser en la ciudad de Nueva York. Y de allí pues va a depender de los niveles que se acuerden de cooperación, cómo va a seguir el proceso. Si él no acepta los cargos que se le están imputando, pues hay un procedimiento para eso, pero si él acepta los cargos o llega a un acuerdo previo con los fiscales, pues se iniciaría ese proceso de cooperación que sin duda alguna la justicia pues va a aprovechar. ¿Sí o sí es sentencia de cárcel en Estados Unidos? Obviamente sí, por los delitos que él lleva van desde 10 años hasta cadena perpetua, pero como te digo, si el proceso de negociación se produce, necesariamente estará de manos del juez y de los fiscales llegar a un acuerdo sobre el tiempo que va a pasar el general Hugo Carvajal en cárcel, o que si la información que posee es muy importante pueda inclusive ser premiado con no estar dentro de la cárcel. En todo caso, una mala noticia para el madurismo, el chavismo, esa cúpula, por la información que pueda proporcionar, en todo caso, negociar el general Carvajal. Sí, definitivamente es una mala noticia no solo para el régimen, sino también para los asociados de Carvajal, porque si hemos tenido experiencia en relación a carteles de la droga y a miembros criminales que los conforman, pues a la hora de salvarse, pues ellos son capaces de cualquier cosa, inclusive de vender a sus propios familiares o socios. De hecho, el Chapo Guzmán está en la misma corte que lleva el caso del general. ¿Eso
Supongo que despierta una alerta incluso de manipulación de los dos reos en el juzgado, en la cárcel donde van a estar ambos en Nueva York. Bueno, no sabemos exactamente la situación interna, pero no lo sabemos. Esa es una de las cárceles federales más seguras de los Estados Unidos. El Chapo Guzmán está sometido a un régimen de aislamiento y él no puede tener contacto con ninguno de los prisioneros que está allí en ese centro de detención. Y en el caso del general Carvajal, pues todavía sería muy especulativo ponernos a hablar de lo que pueda ocurrir cuando llegue a los Estados Unidos. Es Maybord Petit, periodista de investigación, especialista en política venezolana y latinoamericana. Gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Hasta luego. Y Estados Unidos sigue preocupado por la presencia de militares rusos en territorio venezolano. El senador estadounidense Marco Rubio dijo que las consideraciones pacíficas para ponerle fin a la crisis venezolana no pueden llevarse a cabo. Rubio hizo referencia a las declaraciones del senador Rick Scott, quien destacó la necesidad de involucrar a los militares para resolver la crisis en Venezuela. El resultado ideal en Venezuela es la restauración pacífica de la democracia y el orden constitucional, pero Estados Unidos no puede ignorar la creciente presencia de los militares rusos, los vuelos diarios desde Irán y los grupos violentos denominados colectivos que la Fuerza Armada Nacional se niega a controlar. El régimen de Maduro no debe ser tratado como el gobierno legítimo de un Estado soberano. Es un grupo delictivo transnacional que entregó la soberanía de Venezuela a Cuba y convirtió al país en un estado de narco al ceder territorio a los narcoterroristas del ELN. La crisis en Venezuela no es un intento de provocar un cambio de régimen o interferir en los asuntos internos de otro país. Se trata de las serias amenazas a nuestra seguridad nacional que representa el tráfico de drogas, la presencia militar de Rusia y los crecientes vínculos con Irán. Maduro y sus amigos no son políticos motivados por los intereses nacionales de un país, son pandilleros motivados por el deseo de mantener sus fuentes ilegales de ingresos. Debemos considerar todas las opciones disponibles para poner fin a sus lucrativas actividades delictivas. Avanzamos con las noticias de Nicaragua. La opositora Alianza Cívica ha denunciado que el régimen de Daniel Ortega está incumpliendo los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación con la que esperan superar la crisis que estalló hace casi un año. A través de un comunicado afirmaron que no es suficiente que el gobierno diga todos los días mediante comunicados engañosos que va a cumplir o que se presenta a la mesa de negociación, sino que tiene que hacerlo mediante acciones concretas. Insisten en que hasta el día de ayer, y a pesar de contar con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, desde el 29 de marzo no se ha liberado a un solo preso político bajo el acuerdo de liberación. En esta parte del programa nos acompaña Azalea Solís, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes, gracias. ¿Cuál es el saldo que ustedes podrían dar de este primer año de protestas que se cumple el 18 de abril? Que hubo la posibilidad de hacer un cambio sustantivo en el país a partir de lo que pasó en abril del año pasado. Sin embargo, no fue posible llegar a acuerdos en la primera parte del diálogo que se realizó entre mayo y junio. Y estamos otra vez en un segundo proceso de diálogo que, aunque ha logrado tener algunos acuerdos, estos no se han cumplido y no se ha podido concretar realmente las demandas ciudadanas relacionadas con justicia y democracia. La resistencia ciudadana no ha sido quebrada por el régimen, al contrario, se ha multiplicado, se ha mantenido a pesar de que la represión ha sido muy fuerte y el aislamiento internacional ha sido una realidad en el país. Y en términos económicos, la situación ficticia de bonanza que se vivía explotó en la realidad y más bien ahora estamos en una situación en la que se prevé que Nicaragua va a entrar en una situación económica bastante grave. Muy, muy, muy grave. O sea, una mitad de la población o más que estará en el desempleo próximamente. Ya que toca ese punto, este empeoramiento económico, este debacle económico, ¿puede ser el punto de quiebre para el régimen de Daniel Ortega? La situación económica de la ciudadanía nicaragüense se mantiene bastante mal desde hace mucho tiempo.
o sea, no necesariamente lo que vaya a devenir va a impactar más o menos en la situación política. Yo creo que el tema de la situación política, de la resistencia ciudadana, se va a mantener más allá del problema económico que el país tiene. De hecho, la situación económica actualmente de los nicaragüenses, de la ciudadanía de a pie, es muy grave. O sea, lo que se prevé para el futuro es que se impacte a muchísimas más sectores, a sectores medios que vayan a entrar a un proceso de pauperización acelerada, ¿verdad? Pero ya lo estamos viviendo, ya la situación crítica económica ya la estamos viviendo, pero aún con la represión y aún con la crisis económica, la resistencia ciudadana a la dictadura no ha decaído, al contrario, se mantiene fuerte. Entonces, ¿usted cree que el paquete de sanciones económicas están resultando efectivas para lograr la transición, para lograr presionar al régimen de Ortega con un movimiento de asfixia económica para el presidente, la vicepresidenta y el gobierno? Yo creo que sí. De hecho, la vuelta de Ortega a la mesa de negociación ha sido principalmente por eso, por el aislamiento internacional, por las amenazas de sanciones y por la enorme debacle económica que se avecina. De hecho, el tema de las sanciones, por supuesto, las que más le afectan son las sanciones individuales que pueden darse a su familia, a su entorno. Esas son sanciones que les temen mucho. Y el hecho de la posibilidad de la justicia universal es algo que también ha hecho que el régimen se sienta afectado y haya querido volver a la mesa de diálogo para encontrar una salida a su beneficio, no una salida a la crisis que afecta a toda la ciudadanía. Pero sí, las sanciones económicas y la amenaza de las sanciones económicas lo tienen en esa situación. Ahora, me gustaría retomar el comunicado que ustedes habían hecho dentro del pliego petitorio que ha manifestado la oposición. Siempre ha existido la petición de la liberación de todos los presos políticos, pero principalmente de esos 50 casos en donde parece que se ha atorado la negociación. También otro punto importante de este pliego petitorio es la convocatoria de elecciones transparentes para lograr la transición democrática en Nicaragua. En caso de que esos dos puntos en particular, incluidos los 50 presos políticos y la convocatoria a elecciones, no se cumplan, ¿tiene sentido mantener el diálogo con el régimen o solamente le están dando oxígeno político a Daniel Ortega? Sí, el 3 de abril se cerraron las negociaciones porque no hubo posibilidades de lograr ningún acuerdo en el tema de la justicia transicional y no hubo posibilidades de lograr ningún acuerdo en el tema de adelanto de las elecciones. De hecho, el régimen no piensa, no ha presentado ninguna propuesta sobre esos temas. Pero para el 3 de abril se habían logrado dos acuerdos, el acuerdo de la liberación de los presos políticos y un acuerdo que resulta bastante absurdo, que se salga de una mesa de negociación, que es el cumplimiento de los derechos y garantías, que es una obligación del gobierno porque son normas constitucionales. Pero bueno, la verdad es que todos los derechos y garantías relacionados con la libertad de expresión, de participación, de organización o de manifestación se han violado por el régimen. Entonces, esos dos acuerdos, lo que se dijo el 3 de abril, que se cerraban las negociaciones en justicia y democracia, pero que se dejaba abierto para la implementación de estos acuerdos que se firmaron el 27 y 29 de marzo para que se puedan concretar la salida de los presos políticos y para que se le pueda desaduanar la tinta y el papel a los medios de comunicación que abusivamente las aduanas no lo quieren entregar o que se devuelvan las personerías jurídicas que se quitaron en diciembre. Frente a eso es que se quedó abierto el tema del diálogo, en la implementación, pero no en la negociación. Habrá que valorar en los próximos días, dependiendo de cómo se desarrollan los acontecimientos de estos días, cuál será la medida que hay que hacer, pues, porque francamente que no tiene sentido tener abierto una posibilidad en la que el régimen ha dado claramente que no tiene voluntad de cumplir.
Y si no tiene sentido, le pregunto, ¿ustedes tenían planeado en el transcurso de esta semana, incluso hoy mismo, acudir ante la OEA, la Unión Europea, a entregar pruebas de que el régimen de Daniel Ortega no estaba cumpliendo con estos acuerdos? ¿Ya lo hicieron y cuáles serían estas pruebas? Mira, el día 1 y el 3 de abril se informó a los testigos sobre la violación a los acuerdos. El día 1 de abril se informó lo que había pasado el 30 de marzo, en la que había la convocatoria a una reunión pacífica abierta en distintos puntos del país y en la que hubo un despliegue inmensurable de policías en Managua al punto de llegar a meterse a un centro comercial en el que había una buena cantidad de personas que pensaban hacer la protesta y en la que apareció un paramilitar haciendo disparos y hiriendo a varias personas. Entonces, eso se informó a los testigos, aunque hay que decir que este hecho ocurrió prácticamente enfrente del hotel en el que está hospedado el delegado del secretario general de la OEA. Se informó eso, el día 3 también se informó todo lo que había ocurrido entre el 1 y el 3 de abril, en que igualmente hay un incumplimiento de los acuerdos de derechos y garantías. Y el día 5 de abril se mandó información al Consejo Permanente de la OEA. Se ha mandado, el día de ayer se ha mandado información al Parlamento Europeo y también el día de hoy a embajadas de los países europeos que están en Nicaragua y de otras partes, informando de la situación, pues, porque la verdad es que de repente hay una percepción de que hay la apertura de un diálogo, el desarrollo de un diálogo. El gobierno todos los días está yendo al lugar donde se efectuaron las conversaciones y en cada día lee un pronunciamiento diciendo que ellos están listos para continuar en el diálogo. Y entonces de repente hay esa percepción de que ellos pueden hacer, de que ellos están abiertos al diálogo, pero que la realidad es que no están cumpliendo ninguno de los acuerdos que se ha firmado. Como les decía, o sea, hay periódicos que tienen para 2 o 3 días nada más posibilidades o de tinta o de papel. Y están allí desde hace meses en las bodegas de la aduana y no lo quieren entregar. O el caso de los permisos para hacer movilizaciones, que no se dan permisos, pues, aunque la policía no tiene autoridad para prohibir la manifestación y sin embargo lo hace. Entonces eso sí se está informando a los organismos internacionales. ¿Y qué sigue en estos meses? La próxima semana se cumple 1 año de esta crisis sociopolítica en Nicaragua. ¿Qué sigue para que la oposición no se desgaste, para que la movilización civil pacífica dé resultados y la gente no se canse, no pierda la esperanza? ¿Qué sigue ante los organismos internacionales para presionar al régimen de Daniel Ortega y que dé pasos concretos y no esté ganando tiempo? Mira, el año pasado se rompió el diálogo el día en que fuerzas gubernamentales atacaron a los obispos en una ciudad a 40 kilómetros de Managua. Y ya no hubo posibilidades de volver a retomar porque prácticamente 24 horas después vino la represión sangrienta en distintos puntos del país que se cobró la vida de muchísima gente y resultó en decenas y decenas de personas encarceladas desde ese entonces, algunas de ellas que todavía continúan encarceladas. En este momento hay más claro, digamos, lo de los acuerdos, porque se trata de escarcelar y de empezar el proceso de liberación de los presos políticos, y se trata de cumplir los derechos y garantías que es una obligación de todo gobierno. Sin embargo, no se ve posibilidades de cumplimiento para esto, y creo que habría que tener presente o demandarle a los organismos internacionales que se sancione a este gobierno, que hayan sanciones de orden político para este gobierno, o sea, que no haya condescendencia para el régimen de Ortega. O sea, Ortega es un régimen
que ha cometido gravísimas violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, desde el 18 de abril del año pasado hasta esta fecha. Entonces, creo que debe haber de parte de la comunidad internacional un llamado y unas sanciones fuertes a un gobierno que comete este tipo de delitos. Claro, ahora retomemos la historia en este año de negociaciones. En todas las mesas ha habido un miembro de la sociedad civil, de los estudiantes, de la oposición política, de organismos no gubernamentales en favor de los derechos humanos y también de la Iglesia. Pero quiero hacer una pausa en este tema. Algunos sectores del gobierno nicaragüense y la sociedad civil ven con malos ojos que el Vaticano haya llamado a Monseñor Báez, que ha denunciado las atrocidades del régimen de Daniel Ortega, que ha respaldado, que ha cobijado a estudiantes en las iglesias cuando ha habido algún tipo de redada, de represión del régimen de Ortega. Lo ha llamado al Vaticano y esto lo han tomado como un acto de respaldo del Vaticano al régimen de Ortega. Otros, por el contrario, piensan que el Papa Francisco llamó a Monseñor al Vaticano para resguardar su vida. ¿Cómo lo toman ustedes? Sacamos un pronunciamiento en lo que mostrábamos nuestra tristeza a la ida de Monseñor Báez de Nicaragua. Mira, yo creo que pensar que lo movieron para darle gusto a Ortega, yo creo que es darle un poder a Ortega que no tiene. Seguramente hay algunas decisiones en esta medida del Vaticano que está ligada a la situación política del país, pero creo que trasciende más allá de los intereses de Ortega. Me parece que también confluye en esto la necesidad de salvar la vida de Ortega y en eso el Monseñor Báez no tiene garantía de que su vida sea protegida en Nicaragua. Yo creo que más bien se le está diciendo al gobierno que no tiene capacidad de proteger la vida de una persona como Monseñor Silvio Báez. De hecho, sí, reitero que para la Alianza Cívica, para el pueblo de Nicaragua, es una enorme tristeza que una persona que ha significado tanto en esta Nicaragua tenga que irse. Aunque estamos seguros, tenemos la absoluta seguridad que él siempre va a estar pendiente de lo que pasa en el país. Sí, pero si un mediador tan importante como él tiene que ir al Vaticano para resguardar su seguridad, ¿qué le pasa a personalidades como usted, líderes sociales, estudiantes? ¿No hay garantías en Nicaragua, a pesar de la atención internacional, para que alguien que vota por los derechos humanos, que resguarda los derechos humanos, pueda salvaguardar su vida, su integridad? ¿No hay garantías en Nicaragua? Esa es la realidad de Nicaragua. O sea, nosotros tenemos más o menos 50.000 personas que han tenido que exiliarse por razones políticas, porque su vida corre peligro. Pero tenemos una cantidad indeterminada de personas que están exiliadas aquí en Nicaragua, que están viviendo en casas de seguridad. Yo misma estuve viviendo algunos meses en una casa de seguridad porque la vida aquí está en mucho peligro. Por supuesto, esa es una realidad. Aquí hay represión, aquí hay persecución y la vida de las personas que dicen algo que en relación a la represión, a la dictadura, pues corre peligro, por supuesto. Y muchos, pues la inmensa mayoría, pues no tenemos un Vaticano que nos proteja, y otra gente tampoco tiene otras condiciones. Pues nicaragüenses, todas las semanas se están dando a conocer la situación de los nicaragüenses en el exilio, y es bastante difícil, pero han tenido que salir porque prácticamente la represión les estaba pisando los talones, y si no se hubiesen ido, tal vez estarían muertos a estas alturas. Vamos a agradecer a Zalia Solís, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes. Vamos al final de la tarde por hoy. Recuerden seguirnos en las cuentas de Twitter y de Instagram. Los espero en una hora más en el informativo. Pásenla bien.